En el corazón de África, donde el aire es tan espeso que cada respiración sabe a tierra y misterio, se oculta una región que ha desafiado a exploradores, científicos y aventureros durante siglos. Allí, el sol apenas logra atravesar la densa capa de hojas, y el silencio es interrumpido por sonidos que nadie ha sabido identificar con certeza. Es la selva del Congo, un lugar tan vasto y enigmático que muchos la consideran el último refugio de criaturas imposibles. Entre todos los relatos que emergen de esa oscuridad verde, hay uno que se repite desde hace generaciones, el de un animal tan enorme y tan antiguo que parece salido directamente de la era de los dinosaurios. Lo llaman Mokele Mbembe, y según quienes afirman haberlo visto, tiene el cuerpo de un elefante, el cuello largo de una jirafa y una cola que podría destrozar una canoa de un solo golpe. El mito dice que vive oculto en los ríos y pantanos del Congo, moviéndose silenciosamente entre las aguas turbias. Pero lo inquietante es que las descripciones no provienen solo de los pueblos locales. Misioneros, exploradores e incluso biólogos occidentales han asegurado haber encontrado huellas, escuchado rugidos o visto al animal deslizarse bajo la superficie. Algunos lo comparan con un saurópodo, aquellos gigantes herbívoros que dominaron la Tierra hace más de 60 millones de años. Los pueblos bantú lo describen con respeto y temor. Dicen que es un espíritu del río, un guardián de la selva. Nadie lo caza, porque hacerlo atraería desgracias. Los ancianos cuentan que cuando Mokele Mbembe se enfurece, las aguas hierven y los peces desaparecen. Y aunque muchos consideran que es solo una leyenda, los testimonios coinciden en demasiados detalles como para descartarlos por completo. La idea de que un dinosaurio haya sobrevivido escondido en el corazón de África parece una locura. Pero la historia del continente está llena de descubrimientos que alguna vez fueron considerados imposibles. Durante siglos los europeos pensaron que los gorilas eran un mito. Se hablaba de hombres peludos gigantes que raptaban a las mujeres en las montañas, y los científicos los ridiculizaban hasta que un cazador alemán llevó un cráneo a Europa. Algo similar ocurrió con el okapi, un animal con cuerpo de caballo, patas rayadas como una cebra y lengua tan larga que puede limpiarse las orejas. Durante décadas se creyó una invención de los nativos, hasta que fue fotografiado a principios del siglo XX. El Congo, por tanto, no es un simple escenario de leyendas, es un recordatorio de que el planeta todavía guarda secretos. A comienzos del siglo pasado, las expediciones comenzaron a internarse en la cuenca del Congo. Muchos de esos aventureros no regresaron. Los que sí lo hicieron contaron historias difíciles de creer. Rastros enormes en el barro, árboles derribados como si un gigante hubiera pasado y rugidos graves que hacían temblar el suelo. En 1913, el teniente alemán Ludwig von Stein, que exploraba el territorio de lo que hoy es la República del Congo, registró uno de los primeros informes detallados. Afirmó que los lugareños le habían hablado de una bestia que vivía en el río Licuala, que derribaba embarcaciones y se alimentaba de las plantas acuáticas. Describieron su tamaño como mayor que el de un hipopótamo, con un cuello de serpiente y una cola poderosa como la de un cocodrilo. Décadas después, en los años 70 y 80, una serie de expediciones científicas intentó confirmar la existencia del Mokele Mbembe. El zoólogo James Powell y el biólogo Roy Mackal lideraron varias incursiones por el mismo río. Mackal, profesor de la Universidad de Chicago, no era un soñador ni un cazador de mitos. Había trabajado con tiburones y ballenas, pero lo que encontró en el Congo cambió su vida. Recogió relatos consistentes de docenas de testigos. Pescadores, guías y tribus enteras que aseguraban haber visto al animal cruzar el agua o pastar en la orilla. Algunos incluso dibujaron su forma en la arena. Un cuerpo masivo, cuello largo, cabeza pequeña y cola extendida. Mackal recopiló pruebas físicas, como huellas, ramas partidas y sonidos grabados bajo el agua. Nada concluyente, pero suficiente para despertar la curiosidad del mundo. Los medios de comunicación lo bautizaron como el último dinosaurio de África. Su expedición inspiró a otros científicos y aventureros a continuar la búsqueda, pero la selva del Congo no es un lugar que perdone la curiosidad humana. Las enfermedades, los mosquitos, las corrientes traicioneras y la humedad eterna destruyen cualquier intento prolongado de exploración. Lo más desconcertante es que las descripciones del Mokele Mbembe han permanecido casi idénticas durante más de un siglo. No se habla de un dragón ni de un monstruo mitológico, sino de un animal tangible, de carne y hueso, con un comportamiento reconocible. Algunos creen que podría tratarse de una especie desconocida de reptil gigante, otros de un grupo aislado de hipopótamos o incluso de una línea evolutiva perdida que sobrevivió gracias al aislamiento del ecosistema congoleño. Y ese aislamiento es precisamente lo que hace tan fascinante a esta región. La cuenca del Congo es una de las zonas menos exploradas del planeta. Hay ríos tan anchos como mares, selvas donde nunca ha entrado la luz del sol,
y pantanos donde la vida se desarrolló en completa soledad durante millones de años. Allí viven criaturas únicas, muchas de ellas aún sin clasificar. De hecho, cada año se descubren especies nuevas de anfibios, insectos e incluso mamíferos en un área que los científicos apenas han cartografiado. Por eso, la idea de un animal desconocido, incluso gigantesco, no resulta tan absurda. Si un gorila pudo permanecer oculto durante siglos, ¿por qué no un descendiente de los titanes del Jurásico? La diferencia es que el Mokele Mbembe, si existe, no deja rastros fáciles de seguir. La selva lo engulle todo. Las huellas desaparecen en cuestión de horas. Los cadáveres se descomponen antes de ser encontrados, y las corrientes arrastran cualquier evidencia hacia los pantanos. Además, la cultura local no busca exhibirlo ni capturarlo. Para los habitantes del Congo, Mokele Mbembe no es un misterio científico, sino una parte natural de su mundo. Un ser que merece respeto. Los exploradores que han convivido con las tribus aseguran que los relatos son consistentes. El animal evita a los humanos, vive en zonas remotas y solo sale de noche o al amanecer. Algunos incluso afirman haber visto su silueta deslizándose bajo el agua, moviéndose lentamente como un tronco vivo. Pero no todos los investigadores coinciden. Los escépticos argumentan que las descripciones podrían corresponder a manatíes africanos o elefantes nadando vistos a lo lejos. Otros creen que los pueblos locales simplemente adaptaron historias antiguas para explicar fenómenos naturales. Sin embargo, incluso esos científicos admiten que hay algo extraño en la consistencia de los relatos. Demasiada coincidencia, demasiada precisión. El misterio del Mokele Mbembe se convirtió con los años en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que la ciencia aún no lo ha visto todo. Cada generación de exploradores regresa con nuevas historias, nuevas huellas, nuevos sonidos grabados y ninguna prueba definitiva. Pero quizás eso sea lo que lo mantiene vivo. El hecho de que sigue siendo una posibilidad. En la inmensidad del Congo, donde el hombre moderno apenas ha dejado su huella, todo es posible. Los bosques sumergen pueblos enteros. Los ríos cambian de curso, y cada sombra podría esconder un secreto del pasado. Allí, entre pantanos y raíces, la línea que separa la ciencia de la leyenda se difumina, y el rugido de un animal invisible sigue retumbando entre los árboles. Las décadas pasaron, pero el mito del Mokele Mbembe no desapareció. Al contrario, creció. En los años 90 la televisión y las revistas científicas lo convirtieron en un tema de fascinación global. Expediciones de diferentes países comenzaron a planear viajes al Congo con el mismo objetivo: encontrar una criatura que, de existir, reescribiría la historia natural de la Tierra. Uno de los exploradores más obsesionados fue Hermann Regusters, un ingeniero aeroespacial que en 1981 dirigió una expedición norteamericana al lago Tele, una zona aislada y pantanosa del norte del Congo. Llevó consigo equipo de grabación, cámaras fotográficas y un pequeño bote inflable. Lo acompañaban guías locales y algunos ayudantes. Durante semanas avanzaron entre aguas oscuras, bajo una lluvia constante y un calor sofocante. Según su testimonio, un día, mientras navegaban cerca de la orilla, vieron una silueta enorme emergiendo del agua. Dijo que medía al menos 10 metros, tenía cuello alargado y piel grisácea. Lograron grabar sonidos guturales y rugidos profundos que, según expertos, no coincidían con ningún animal conocido. Al regresar, Regusters presentó su informe con fotos borrosas y un audio inquietante. La comunidad científica no quedó convencida, pero el mito se reforzó. Años más tarde, un equipo japonés filmó algo que parecía un cuerpo moviéndose bajo el agua del mismo lago. La grabación mostraba una onda circular gigantesca, como si una masa colosal nadara justo bajo la superficie. Los expertos no pudieron identificar la causa. Para algunos, era una corriente. Para otros, una prueba más de que algo grande se escondía allí abajo. El lago Tele y su entorno se convirtieron en el epicentro del misterio. Las tribus locales aseguraban que Mokele Mbembe salía a veces a la superficie para comer las hojas de ciertas plantas acuáticas. Algunos aldeanos decían haber visto cómo volcaba canoas y atacaba a los hipopótamos que invadían su territorio. Lo más sorprendente es que ninguno de ellos lo describía como una criatura sobrenatural, sino como un animal real, parte del ecosistema. Las expediciones modernas, equipadas con tecnología avanzada, se enfrentaron a las mismas dificultades que los antiguos exploradores. La región es casi inaccesible. Kilómetros de pantanos, lluvias permanentes y una fauna que no perdona errores. Mosquitos que transmiten enfermedades letales, serpientes venenosas escondidas bajo el agua y cocodrilos que pueden atacar sin aviso. Incluso los drones y satélites tienen dificultades para penetrar el espeso dosel de la selva. Los científicos que se atrevieron a adentrarse en ella coinciden en algo. Es el lugar perfecto para ocultar una especie desconocida. No hay caminos, ni luz, ni infraestructura.
Si un animal grande quisiera esconderse del ser humano, no podría haber elegido un mejor refugio. Los defensores de la existencia del Mokele Mbembe argumentan que podría ser un descendiente de los saurópodos, esos gigantes herbívoros que dominaron el Jurásico. Sostienen que, al igual que los cocodrilos o las tortugas, algunos de estos animales podrían haber sobrevivido a la extinción y adaptado su fisiología a un entorno cerrado y húmedo como el del Congo. Su metabolismo lento, su dieta herbívora y su comportamiento evasivo encajarían perfectamente con los testimonios. Otros investigadores ofrecen explicaciones más plausibles. El zoólogo francés Michel Ballot, que lideró múltiples expediciones entre 2001 y 2010, llegó a la conclusión de que el Mokele podría ser una especie desconocida de hipopótamo o reptil acuático, quizá un tipo de varano gigante. Su equipo encontró huellas extrañas de 3 garras y marcas de arrastre en la orilla, demasiado grandes para pertenecer a un cocodrilo. Ballot nunca afirmó haber visto al animal, pero reconoció que algo inusual se movía allí, algo que escapaba a toda clasificación conocida. El misterio se profundizó cuando en 2006, el paleontólogo británico William Gibbons comparó los relatos del Congo con fósiles hallados en Camerún y Tanzania. Encontró semejanzas sorprendentes entre las descripciones locales del Mokele Mbembe y el Paralititan stromeri, un saurópodo africano descubierto en Egipto. El cuello largo, la cola masiva y el tamaño encajaban. Aunque separados por millones de años, la idea de que una rama evolutiva sobreviviera escondida en el centro del continente no parecía del todo absurda. Pero no todos los científicos están de acuerdo. Muchos argumentan que el ecosistema del Congo no podría sostener a un animal tan grande sin dejar rastros visibles, huesos, excrementos, cadáveres o huellas consistentes. Y, sin embargo, la selva parece tragarse toda evidencia. La descomposición es tan rápida y el ambiente tan húmedo que un cuerpo puede desaparecer en cuestión de días. En esas condiciones, incluso los restos de elefantes o gorilas se desintegran sin dejar huellas. La ciencia se encuentra atrapada entre la lógica y la posibilidad. Por un lado, todo indica que un dinosaurio no podría sobrevivir en la actualidad. Por otro, la historia del Congo está llena de criaturas redescubiertas. Los científicos llaman a estos casos lázaros biológicos, especies que se creían extintas y que reaparecen de forma inesperada. Uno de los ejemplos más famosos es el celacanto, un pez prehistórico que se creía extinto desde hace 66 millones de años. En 1938, un pescador sudafricano atrapó uno en su red. Los científicos no podían creerlo. Un animal que había nadado entre los dinosaurios seguía vivo. Si un pez pudo sobrevivir oculto durante tanto tiempo en el océano, ¿por qué no podría hacerlo un reptil gigante en una selva impenetrable? El Congo, con sus millones de hectáreas de terreno virgen, ofrece las mismas condiciones de aislamiento. Es posible que la evolución haya hecho su trabajo silenciosamente, transformando a un linaje antiguo en algo nuevo. Algo adaptado al calor, la humedad y la soledad. Los satélites modernos apenas pueden mapear con precisión el terreno. Hay regiones completas donde las imágenes muestran solo una masa verde uniforme. En esos lugares, nadie sabe lo que realmente habita. Los científicos estiman que 1/3 de las especies de mamíferos del Congo aún no han sido catalogadas, y la cifra de reptiles y anfibios podría ser incluso mayor. Los investigadores locales, menos escépticos que sus colegas europeos, afirman que los pueblos indígenas conservan un conocimiento biológico impresionante. Ellos saben qué animales existen, cómo se comportan y dónde viven. Por eso, cuando los cazadores o pescadores describen al Mokele Mbembe, lo hacen con la misma naturalidad con que hablarían de un hipopótamo. No lo consideran un mito, sino una realidad que simplemente no necesita demostración científica. Lo que sí parece claro es que algo mantiene el mito con vida. Puede que sea la esperanza de encontrar lo imposible, o el deseo de descubrir que el mundo aún no nos ha revelado todos sus secretos. Tal vez el Mokele Mbembe no sea un dinosaurio, pero representa algo más grande. La idea de que la Tierra todavía guarda rincones intactos, más allá del alcance de la tecnología y la ciencia moderna. El Congo no solo guarda secretos biológicos, sino fenómenos que parecen desafiar toda lógica. Para quienes se aventuran en su corazón verde, la sensación es la de entrar a un mundo que no pertenece del todo al presente. La selva no solo respira, parece estar viva, como si fuera un ser que observa, escucha y reacciona ante quienes la cruzan. Los lugareños lo saben mejor que nadie. Dicen que la selva tiene un pulso propio que cuando se enoja hace temblar la tierra. Y aunque muchos podrían considerar estas creencias simples supersticiones, los científicos modernos han comenzado a notar que, de alguna manera, la selva realmente respira. En 2006, un satélite europeo detectó que los niveles de humedad y carbono en la cuenca del Congo subían y bajaban de forma rítmica, casi como los latidos de un corazón. Durante meses,
La selva absorbía cantidades colosales de dióxido de carbono y luego liberaba humedad en forma de lluvia. No era un simple patrón meteorológico, era un ciclo biológico gigantesco, una respiración planetaria que mantenía el clima de África, y en parte, del mundo entero. Pero lo más desconcertante vino después. Algunos equipos científicos que se internaron en las zonas más profundas reportaron vibraciones constantes bajo el suelo, una especie de zumbido grave que parecía venir desde las profundidades. Las mediciones mostraron que no había actividad volcánica ni tectónica. Los locales, en cambio, no se sorprendieron. Decían que aquello era la voz de la madre selva, el eco de las antiguas criaturas que aún dormían bajo tierra. Y si crees que eso suena imposible, espera a conocer lo que los investigadores llaman el río subterráneo del Congo. En 2011, científicos franceses confirmaron lo impensable. Bajo el río Congo, a más de 2 kilómetros de profundidad, fluye otro río, tan grande como el de la superficie, pero que corre en dirección contraria. Un mundo líquido oculto bajo otro mundo líquido. Los análisis indicaron que su agua era más cálida y densa, cargada de metano y sales minerales. Lo más inquietante, nadie sabe que vive ahí. Los locales lo llaman la sangre de la selva. Creen que ese río guarda los espíritus de las bestias antiguas, y que cuando la tierra tiembla suavemente, es porque esas criaturas se mueven en su lecho invisible. Varios exploradores aseguraron haber escuchado sonidos profundos, como cantos o rugidos subterráneos, que parecían responder a los truenos o al movimiento del agua. Los científicos, sin embargo, no logran explicarlo. ¿Son movimientos de gas? ¿Ondas sísmicas desconocidas? ¿O algo que simplemente no entendemos todavía? En ciertas zonas, el suelo del Congo se eleva y se hunde lentamente, como si respirara. No hay derrumbes, no hay grietas, solo un movimiento casi imperceptible que los instrumentos sí registran. Los aldeanos lo llaman el sueño de la selva. Creen que cuando la tierra se mueve así el bosque está vivo y que si algún día deja de hacerlo el mundo morirá con él. Esa mezcla de ciencia y mito hace del Congo un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imposible se disuelven. Incluso los fenómenos más inexplicables parecen encajar en un patrón, como los llamados vórtices de niebla, columnas de humo blanco que giran lentamente en el aire, inmóviles incluso frente a los vientos. Algunos drones han grabado corrientes eléctricas dentro de esas columnas, como si la niebla generara su propio campo magnético. Nadie sabe por qué permanecen en un mismo lugar durante meses. Y hay algo aún más perturbador: las llamadas zonas de silencio, lugares donde la tecnología deja de funcionar, GPS, radios y cámaras se apagan al mismo tiempo. Las brújulas giran sin control y las baterías se descargan en cuestión de minutos. Cuando los equipos logran salir de esas áreas, todo vuelve a la normalidad. Los científicos hablan de anomalías magnéticas, los locales de lugares sagrados donde la selva protege sus secretos. En esas regiones viven los pueblos no contactados del Congo, comunidades que han permanecido completamente aisladas del mundo moderno. Los más conocidos son los Mbuti, cazadores nómadas que viven como lo hicieron sus antepasados hace miles de años. Para ellos, la selva no es un entorno, es una deidad. Le hablan, le cantan y creen que cada árbol, cada río y cada animal tiene espíritu. En sus ceremonias fúnebres, los Mbuti soplan largos cuernos de bambú que emiten un sonido profundo, como un rugido de la tierra misma. Lo hacen para recordarle al bosque que respire. Dicen que cuando ese sonido viaja por la noche, el alma de la selva despierta. Los antropólogos que han estudiado a los Mbuti aseguran que poseen un conocimiento biológico sorprendente. Reconocen cientos de especies de plantas medicinales, muchas de las cuales no están registradas por la ciencia moderna. Usan raíces para curar infecciones, hojas que reducen la fiebre y resinas que neutralizan venenos. Algunos científicos creen que dentro de su conocimiento podría haber remedios aún desconocidos para enfermedades humanas. Y más allá de los Mbuti, hay rumores de tribus nunca vistas. En 2018, imágenes satelitales mostraron claros circulares ocultos en el corazón del bosque, estructuras que parecían aldeas. Un equipo intentó llegar allí, pero sus aparatos dejaron de funcionar. Tras 3 días de tormenta, regresaron con solo una fotografía borrosa de una choza. Los aldeanos cercanos dicen que esas gentes se llaman los sin sombra. Cubren su piel con barro y ceniza para confundirse con el bosque. Creen que el contacto con los forasteros trae enfermedad y olvido. Lo inquietante es que las coordenadas de esas aldeas coinciden exactamente con las zonas donde la tecnología falla. ¿Casualidad o protección? Algunos investigadores creen que las propias condiciones del suelo generan campos magnéticos irregulares, pero los ancianos Mbuti aseguran que es la selva defendiéndose de nosotros. Y quizás tengan razón.
Porque el Congo, con toda su belleza y su misterio, parece ser más que un ecosistema. Es una conciencia antigua, una inteligencia vegetal que lleva millones de años observando el mundo. Científicos recientes descubrieron que al analizar la selva desde el espacio, su superficie sube y baja cada día de manera casi imperceptible, como si literalmente inhalara y exhalara. Los árboles, el suelo, las raíces y el agua actúan como un solo organismo que respira en sincronía. Esa respiración no solo regula el clima africano, influye en el del planeta entero. Tal vez por eso, cada mito, cada criatura y cada luz inexplicable forman parte de una misma verdad. El Congo no está muerto ni dormido, está vivo, y podría estar protegiendo algo que aún no comprendemos. Quizás el Mokele Mbembe, ese supuesto dinosaurio oculto entre los ríos, no sea una bestia física, sino un símbolo. Una advertencia viva de que hay fuerzas antiguas que el ser humano todavía no ha logrado dominar. En el fondo, tal vez ese sea el mensaje oculto del Congo, que la Tierra no nos pertenece y que hay lugares donde el pasado nunca se fue, lugares donde el tiempo no avanza, y donde las criaturas de eras olvidadas aún dejan huellas en el barro, esperando a que alguien, algún día, tenga el valor de seguirlas. El mito del Mokele Mbembe ha sobrevivido al paso del tiempo, pero quizás lo más fascinante no sea la criatura en sí, sino lo que representa. Para algunos, es una bestia prehistórica que logró escapar de la extinción. Para otros, es el reflejo del miedo y la admiración que sentimos hacia los lugares que no comprendemos. Sin embargo, hay una verdad que nadie puede negar. La selva del Congo sigue siendo el último bastión del misterio. Mientras el resto del planeta se cubre de ciudades, carreteras y satélites, esta región permanece casi intacta, respirando en silencio. Es uno de los pocos lugares donde todavía es posible mirar alrededor y pensar que el mundo no ha revelado todos sus secretos. Las investigaciones más recientes, realizadas por biólogos y ecólogos, han confirmado que el Congo es una especie de cápsula del tiempo. Hay zonas donde el suelo, las plantas y los microorganismos no han cambiado en millones de años. El aire está cargado de esporas ancestrales, y algunas bacterias halladas allí no existen en ningún otro lugar del planeta. En otras palabras, dentro de esa selva podría conservarse la misma química ambiental que dominaba la Tierra en el Cretácico. En ese contexto, la idea de que una criatura gigantesca y antigua haya sobrevivido no suena tan descabellada. No sería la primera vez que la naturaleza guarda una sorpresa de proporciones prehistóricas. Ya ocurrió con el celacanto, el tiburón anguila o el nautilus, seres que contra toda probabilidad resistieron el paso del tiempo. Algunos biólogos sostienen que si una especie de dinosaurio hubiera logrado adaptarse a las condiciones del Congo, tendría todo lo necesario para permanecer oculta. Alimento abundante, pantanos impenetrables, un clima constante y una densidad forestal que bloquea incluso los satélites. No sería un monstruo mítico, sino un superviviente silencioso. Aún así, el misterio no se sostiene solo por la ciencia, sino por algo más profundo. El deseo humano de creer que todavía hay algo más allá de lo conocido. En un mundo donde todo parece estar fotografiado, etiquetado y documentado, la posibilidad de que exista un dinosaurio vivo se convierte en un símbolo de esperanza, una forma de recordar que el planeta aún puede sorprendernos. Pero hay quienes ven el mito desde una perspectiva más simbólica. Para los pueblos del Congo, el Mokele Mbembe no es un animal físico, sino el espíritu de la selva. Representa la fuerza primitiva que mantiene el equilibrio. Es el guardián de los ríos, el protector de las aguas profundas. Cuando desaparece la fauna o se tala el bosque, dicen que el Mokele se retira, y con él, el alma del lugar. Los ancianos lo describen como un aviso, un recordatorio de que la naturaleza no puede ser dominada sin consecuencias. Y aunque para nosotros sea una historia exótica, quizás esconda una verdad más grande. La selva está viva, y nosotros somos los intrusos. Varios científicos contemporáneos han comenzado a tomar en serio estas leyendas, no como pruebas de dinosaurios, sino como pistas ecológicas. Cada mito ancestral contiene información biológica codificada. Cuando una comunidad describe un animal imposible, a menudo está hablando de un fenómeno real, un sonido, un comportamiento o un rastro. Los relatos sobre Mokele Mbembe podrían ser interpretaciones culturales de una especie desconocida o de un fenómeno natural aún sin explicación. En los últimos años, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para explorar zonas antes inaccesibles. Satélites de alta resolución, sensores de calor y cámaras de infrarrojos han revelado que más del 40% de la cuenca del Congo aún no ha sido mapeada con precisión. Hay lagos, cordilleras y ríos enteros que no aparecen en los mapas oficiales. En otras palabras, hay espacio suficiente para que una especie grande pase desapercibida. Las expediciones más recientes han hallado pruebas indirectas.
Pisadas de gran tamaño, zonas de vegetación aplastada y sonidos subacuáticos de frecuencia baja, imposibles de asociar a animales conocidos. Los registros son pocos, pero suficientes para mantener vivo el debate. En 2018, un grupo de investigadores congoleños grabó un rugido grave y prolongado que resonó durante varios minutos. Los micrófonos estaban colocados a más de 30 kilómetros de distancia entre sí, pero todos captaron el mismo sonido. Los científicos aún no han podido identificar su origen. No era un elefante, ni un león, ni un hipopótamo. Algunos lo describieron como un trueno que parecía venir de las entrañas del bosque. Quizás fue solo un fenómeno acústico, o quizás fue algo que sigue ahí, esperando. Lo más interesante es que, incluso sin pruebas físicas, el mito del Mokele Mbembe continúa inspirando nuevas generaciones de exploradores. No lo buscan por fama ni fortuna, sino por curiosidad, por el deseo de encontrar algo que el mundo moderno ha perdido: el asombro. Cada vez que alguien escucha una historia sobre este ser, se reactiva una chispa en la imaginación colectiva. Esa chispa es la misma que impulsó a los primeros científicos a mirar el cielo, a bucear en los océanos o a escalar montañas desconocidas. El mito mantiene viva la necesidad humana de explorar, y quizás ahí radica su verdadera importancia. Aunque nunca se encuentre un dinosaurio en el Congo, el simple hecho de creer que podría existir nos obliga a mirar la naturaleza con más respeto. Nos recuerda que aún hay fronteras que no deben cruzarse, ecosistemas que deben mantenerse intactos. En un mundo donde la tecnología puede destruir más rápido de lo que crea, el mito del Mokele Mbembe se convierte en un símbolo de resistencia. Representa lo que todavía no hemos conquistado, lo que sigue escapando a nuestra comprensión. Quizás no haya un saurópodo escondido entre los árboles, pero sí una verdad más poderosa: la Tierra no ha revelado todos sus secretos. Cada selva, cada océano y cada cueva pueden esconder fragmentos de la historia que aún no conocemos. Y el Congo, con su respiración profunda y su niebla eterna, sigue siendo el guardián de ese misterio. Tal vez el Mokele Mbembe no sea un monstruo del pasado, sino el recordatorio de que la naturaleza no necesita nuestra aprobación para existir. Que los mitos no siempre mienten y que a veces lo que creemos imposible solo está esperando ser descubierto. Así que cuando escuches el rumor de un río africano o el eco distante de una tormenta tropical, recuerda que quizás, en algún rincón del Congo, algo antiguo sigue moviéndose bajo el agua, ajeno a nuestra mirada, vivo y libre como el primer día. Y eso, más que un mito, es una promesa.